En este ejemplo tenemos una función g de x que representa una función racional. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que aplicar la derivada de un cociente. Entonces, la derivada de un cociente me dice que para derivar, yo voy a derivar a y a multiplicarlo por b sin derivar, solo que ahora sería el menos a sin derivar, que multiplica a b derivándolo, y esto lo voy a escribir sobre la derivada de b, la función b, pero al cuadrado. No derivada, sino que al cuadrado. Entonces, prácticamente lo que está en el numerador viene siendo lo mismo que derivábamos cuando teníamos un producto. Solamente que acá, como es un cociente, ocupamos el signo menos. Pero la forma de derivar viene siendo bastante similar a la derivada de un producto. Esta es la formulita corta que se nos facilita poderla aplicar cuando tenemos que derivar un cociente. Entonces, en este caso, tenemos g de x, su derivada, g' de x, sería igual. Voy a comenzar por identificar que lo que está en el numerador, en este caso, esto sería a. Y lo que está en el denominador, esto sería b. Entonces, dice la formulita que voy a derivar a. Por acá voy a comenzar por derivar a. ¿Y quién es a? Es x cuadrado menos 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Es 2x. Restándole 1 al 2, me queda 1. Y la derivada de 1, de este 1, que es una constante, sería 0. Por lo tanto, ya derivé todo lo que está en el numerador. Multiplicando, dice, a b. ¿Quién es b? Sin derivarlo. Es x más 3. Entonces, solo escribo el binomio x más 3. Menos, dice la formulita, la a sin derivar. ¿Quién es a? Lo que está en el numerador, sin derivarlo. Entonces escribo x cuadrado menos 1, tal y como aparece. Que multiplica a b derivada. Entonces b es x más 3. Y la derivada de x ya vimos en ejemplos anteriores que es 1. Y la derivada de 3, que es una constante, sería 0. Todo esto dice que va a ser dividido sobre b al cuadrado. ¿Quién es b? X más 3. Entonces, escribo x más 3, pero lo elevo al cuadrado. Ahora bien, la derivada de g de x es igual. Aplicamos la propiedad distributiva. Multiplicamos 2x por x y eso sería 2x al cuadrado. Sumando 1 más 1, nos da este 2. Luego el 2x lo voy a multiplicar por el 3. Más por más da más. 2x por 3, eso me daría 6x. Ahora voy a aplicar la propiedad distributiva con el 1 que multiplica a estos dos términos. Entonces sería menos por más da menos. X cuadrado por 1, x cuadrado. Recordemos que este menos está afectando lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto este 1 ya no sería negativo, sino que positivo, porque menos por menos da más. Entonces, más 1 por 1, más 1. Y esto me quedaría sobre x más 3 cuadrado. Y digo, la derivada de g de x es igual. Nuevamente, si en el numerador tenemos términos semejantes, lo reducimos. Acá yo tengo un 2x cuadrado y un menos x cuadrado. Entonces, como son términos semejantes, los trabajo. Acá recordemos que hay un 1 como coeficiente que no se ve. Entonces, 2 menos 1 nos daría 1. 1, pero el 1 no se escribe cuando va acompañado de
la parte literal, entonces me quedaría solamente x cuadrado. Luego observo que ya no tengo más términos semejantes, por lo tanto solamente los vuelvo a escribir tal y como están. 6x más 1. Esto sobre el factor x más 3 que está elevado al cuadrado. Y esta sería la respuesta para el ejemplo 10. Ahora veamos el ejemplo 11. Nuevamente tenemos un cociente, entonces vamos a aplicar la derivada de un cociente. Y la derivada de un cociente nos dice que primero vamos a derivar a, multiplicándolo por b sin derivar, menos a sin derivar, multiplicándolo por b derivada, esto sobre b al cuadrado. Ahora, en este caso, para derivar la función h de x, que les decía que una función puede representarse con cualquier letra, comienzo por identificar cuál es la parte a. En este caso, la parte a es lo que está en el numerador y la parte b es lo que está en el denominador. Entonces, comienzo por la derivada de a. La derivada de a en este caso sería 2x cuadrado menos 5. Ese es a. Si yo derivo por cada término, al derivar 2x cuadrado me quedaría 2, este 2 que está acá, y este 2 que baja a multiplicar como coeficiente por 2, escribo la x. Recordemos que al exponente le restamos 1, 2 menos 1 me queda 1. Ese 1 no se lo escribo a la x. Menos la derivada de 5, como 5 es una constante, sería 0. Entonces ya derivé todo lo que está en el numerador, o sea, ya derivé a. Por, dice, por b. ¿Quién es b? X cuadrado más 1. Sin derivarlo. Entonces lo escribo tal y como está. X cuadrado más 1. Menos, ya hice esta parte. Sigo con el menos. Ahora continúo con a sin derivar. ¿Quién es a? Lo que está en el numerador. Entonces lo escribo el 2x cuadrado menos 5. Esto. Que multiplica, dice, a la derivada de b. ¿Quién es b? X cuadrado más 1. Su derivada, vamos a derivar por partes. La derivada de x cuadrado sería 2x, porque el 2 baja a multiplicar, es este 2, x, y al 2, este 2 le restamos 1, me queda 1, y ese 1 no se lo escribo a la x. Entonces me queda así como está. Todo esto sobre b al cuadrado, dicen. ¿Quién es b? X cuadrado más 1. Entonces, x cuadrado más 1 y lo elevo al cuadrado. Luego, acá tendría que desarrollar las operaciones que están indicadas. Acá ya estoy derivando. Entonces, escribo h'. Esto es igual. 2 por 2 es 4x. Que multiplica a x cuadrado más 1. En este momento voy a reescribir todo tal y como está. Solamente la operación que hice fue esta multiplicación. Y en el siguiente paso voy a desarrollar ya lo que me indica. Por ejemplo, acá tengo que aplicar la propiedad distributiva. El 4x que multiplica a x cuadrado. 4x por x cuadrado me daría 4x al cubo. Recordando que sumamos los exponentes. 2 por 1, 2 más 1 es 3. Más por más da más. Ahora el 4x lo multiplicamos por el 1.
4x por 1, eso es 4x. Vamos ahora a multiplicar el 2x por el 2x cuadrado. Entonces, recordemos que este menos está afectando a estos dos términos. Significa que este menos, lo multiplico por más, que tiene el 2x, me va a dar menos. 2x cuadrado por 2x, eso me daría 4x al cubo, ¿verdad? Sumando este 2 con este 1 que tiene la x. Ahora voy a multiplicar el 2x por el 5. Y acá siempre debo de tener el cuidado de los signos, porque entonces no voy a llegar a una respuesta correcta. Menos por menos, eso me da más. Ese más lo multiplico por este más, siempre es más. Entonces 5 por 2x, eso es 10x. Y esto sobre lo que está en el denominador no lo desarrollamos, lo dejamos como un binomio cuadrado. Entonces al final vamos a ver si podemos reducir términos semejantes. Y vemos que acá tenemos un 4x cubo positivo y un 4x cubo negativo. Por lo tanto podemos eliminar estos dos términos, se nos van. Y todavía tenemos dos términos que son semejantes, porque tienen la misma parte literal. Por lo tanto decimos más 4x más 10x, eso nos va a dar 14x positivo. Esto sobre el binomio que traemos como denominador, es decir, x cuadrado más 1 y lo elevamos al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta.